Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy os traigo una receta muy fácil de hacer, pero también muy vistosa y que va a gustar a todos los que se la pongáis delante. Aquí tenemos a los protagonistas, el huevo. Lo vamos a hacer cocido 10 minutos para que se quede duro y después simplemente lo pelamos y lo vamos a partir por la mitad a lo largo. Y lo vamos a dejar reservado. Para esta receta vamos a usar una sartén. Según cuántas personas seáis, una sartén más ancha o menos ancha. La altura no importa tanto. Para que os hagáis una idea, es más o menos un huevo, es decir, 2 mitades por cada comensal. Empezamos calentando un poco de aceite en la sartén, que cubra el fondo. Le vamos a echar media cebolla grande picada o una pequeña y un par de dientes de ajo. Como siempre, removemos de vez en cuando y dejamos que se sofría unos 3 o 4 minutos. Por supuesto, las cantidades las podéis modificar y adaptar la receta a vuestro gusto. Si os gusta con más cebolla o con más pimiento, que le vamos a añadir ahora, pues le añadís más sin ningún problema. Le vamos a poner un pimiento rojo picado, es un pimiento pequeñito. Si tenéis grande, pues un cuarto de pimiento. Ya os digo, las cantidades en este caso en el sofrito las podéis adaptar a vuestro gusto. Le añado pimiento rojo porque le da muy buen sabor, también lo podéis usar verde o el amarillo o los 3 colores. La sal, claro, también al gusto. No os olvidéis nunca, mientras estáis en la cocina, de ir probando la comida para rectificar de sal, echar más o menos. También le añado un poco de pimienta negra molida. ¿Veis que ya se está dorando la cebolla? Le vamos a poner rodajas de tomate extendidas a lo largo del fondo de la sartén, por eso decía que la queremos ancha. Y vamos a poner unas rodajas de tomate fresco pelado, por cada mitad de huevo. Aquí he bajado el fuego. Si tenéis, por ejemplo, una cocina de 12 fuegos, lo voy a poner en el 2 o en el 3, bajito pero que no deje de cocinar. Obviamente, si sois muchas personas, tendréis que usar una sartén grande o hacerlo en varias veces. En realidad no lleva mucho tiempo este plato. Básicamente es lo que tarda en hacerse el sofrito. Ya veis que los huevos ya los tenemos preparados, incluso los venden ya cocidos si queréis ahorrar más tiempo. O sea que en realidad, sea cuántas seáis en casa, lo podéis hacer. Lo voy a dejar que se cocine el tomate 2 o 3 minutitos por este lado. No vamos a cocinarlo del todo, pero sí que queremos que se quede un poquito más blando, más tierno a la hora de comerlo. Le vamos a dar la vuelta despacito, cada uno en su sitio, ¿vale? Sin amontonarlo. Una vez que ya le hemos dado la vuelta, voy a poner cada mitad de huevo sobre cada rodaja de tomate.
Y ahora, para que esté más rico todavía, le vamos a poner queso rallado. El queso el que más os guste. Yo le voy a poner una variedad de quesos rallada. Si os gusta mozzarella, si os gusta Leda, Melgouda, el que más os guste, cualquier queso le va a quedar bien. Y por supuesto la cantidad también la que queráis. Si os gusta con mucho queso o con poco queso, esta receta se adapta perfectamente a vuestros gustos, es muy fácil de hacer y os aseguro que cualquiera que se la pongáis delante le va a encantar. Bueno, salvando alergias o gente que no coma huevo, pero bueno, me entendéis. Le ponemos todo el queso que queramos, ¿vale? Y como lo tenemos a fuego bajito, para que se derrita el queso y se haga bien, vamos a tapar la sartén. La tapamos y lo dejamos hasta que se derrita el queso. Mirad qué buena pinta tiene. Y nos falta el toque final, que es ponerle un poquito de pimentón. Yo se lo pongo por encima del fuego, no me gusta ponerlo mucho por el fondo, porque como ya no vamos a remover ni nada, no quiero que se me queme. Y así quedaría esta receta, que está buenísima, como ya podéis imaginar. Un poquito de orégano para terminar. En este caso se lo estoy poniendo seco, si lo tenéis fresco se lo podéis poner fresco, que queda aún más rico todavía. Y listo, ya estaría. En principio veis que tenemos aquí 3 huevos, o sea, esta sería para 3 personas. Bueno, eso ya depende de lo que comáis cada uno, pero en principio sería, más o menos, si queréis calcular las raciones, eso, un huevo por persona, porque además tienes la verdura, tienes el tomate y tienes el queso. Espero que os haya gustado la receta, que la preparéis y nos vemos pronto.